Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bueno, bienvenida en este espacio. Esta vez tenemos a Lorena Galindo, una gran amiga desde hace unos cuantos años que quería que compartiera con nosotros cuál ha sido su experiencia en todo este tema de la transición a la menopausia. Y bueno, bienvenida Lorena. Hola Lorena, bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Sí, unos cuantos años, bastante, porque nos conocimos cuando mi hija mayor estaba en la guardería. Ella entró a la guardería de 4 meses y ya tiene 21 años, así que bastante agua corrió bajo ese puente. Sí, que guardería en otros países como acá en Colombia es el jardín de infantes. Ok. Sí, a pesar de que trabajábamos en el mismo lugar, porque a pesar de que yo soy también egresada de la Universidad Simón Bolívar, donde tú dabas clases, no coincidimos en que fueras mi profesora. Gracias a Dios. Sí, también, ¿no? Y nos conocimos en un contexto, era de mamás activas y mamás muy relacionadas con la cuestión de cómo funcionaba la guardería y todo ese cuento. Y eso nos hizo tener unas experiencias bien interesantes en etapas comunes. Entonces... Sí, y justamente anoche estaba pensando que era otra etapa hormonal, porque es también otra cosa diferente. Total. Entonces tú dices, ay Dios mío, Karen es mi amiga de cambio hormonal, cambio maternal, cambio menopausia. No nos conocimos en la adolescencia, pero en la maternidad y ahora en la menopausia, bueno, nos toca juntas. Sí, cambio importante. Cambio importante. Haciendo honor a las mujeres, que somos un saco de hormonas. Exactamente, así es. Sí, señor. Vamos a hablar entonces un poquito, Lorena. Cuéntanos, Lorena, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos de ti. ¿Qué ha pasado con tu proceso? ¿En qué etapa te encuentras en este momento fisiológica? En este momento ya yo tengo más de un año que no tengo menstruación. Uh-huh. O sea, ya estás clínicamente diagnosticada, por decirlo de alguna manera, de que ya estás formalmente en menopausia, pues. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, no ha sido fácil. Estos calorones yo creo que ha sido lo peor que a mí me han dado. A mí me desespera mucho este calor, porque no lo sé manejar. Pero no eres la única, porque es el calor es un calor inexplicable respecto a lo que uno ya conocía. Pero es que yo no sufro de calor. Exactamente. O sea, yo como persona normal, antes de este periodo, yo soy una persona, o era una persona que generalmente no sudaba, a menos que estuviera haciendo un ejercicio. Porque haga la distinción clara, no le sucede a los hombres. No, pero por ejemplo, fíjate, hay gente que normalmente tiene como el metabolismo más acelerado y entonces todo el tiempo anda como, ¿sabes? Sí. Y sudan mucho. Por ejemplo, mis hijas que son bailarinas, ellas caminan de aquí a allá y ya están sudando. Yo no. Yo igual hago cosas, hacía ejercicio o trotaba y eso. Yo me iba a la universidad y trotaba en las mañanas y yo no sudaba. O sea, yo sudaba lo mínimo necesario, pues indispensable. Y si estoy pegada bajo un sol radiante, cuando uno va para la playa, sudas, y cuando hace calor, que la temperatura fuera externa es de 40 grados, suda. Sí, o sea como soy una persona normal. Tienes como un metabolismo más pasivo. Pero exactamente, entonces yo no estoy acostumbrada, más bien del lado contrario, yo generalmente sufría de frío, aunque mi temperatura corporal estaba tibia, caliente, ¿sabes? Yo siempre ando con un suéter, o siempre anduve con un suéter para arriba y para abajo porque me daba frío y estaba en la universidad y todo el mundo andaba en tiritas y cositas y yo sí andaba, pero andaba con mi suéter porque me pegaba una brisita y me molestaba, entonces más bien era hacia ese lado. Okay. Entonces un día, y me acuerdo clarito, no te voy a decir qué día, o sea de fecha porque no me acuerdo, pero me acuerdo clarito que yo estaba regresando del trabajo y sentí como que se me encendió la espalda y aquel calorón, y yo dije, bueno, ¿y este carro qué fue? ¿Será que le puse el botón de calentar el asiento? Y te estoy hablando de que no estábamos en invierno. Bueno, porque como yo ahora no vivo en Venezuela, ahora vivo en Canadá, entonces ahora tengo además que lidiar con las 4 estaciones bien definidas que tenemos de
De temperaturas y de clima en general. Temperaturas y de, Me acuerdo que no era verano, porque además estaba yo de lo más tranquila, más bien. No tenía el aire acondicionado puesto, tenía el vidrio abajo. ¿En qué momento, o sea, cuántos meses que puedas recordar tenías que ya no tenías la menstruación, o eso fue antes de que desapareciera la menstruación? Eso fue en la transición, ¿sabes? En Que tú perimenopausia. tienes... En la peri, Sí, en exacto. plena perimenopausia. Tú sabes que te viene la menstruación y después de repente un día dejas de tenerla y te echas el susto de tu vida porque Porque no dices, sabes si estás yo no preñada. puedo estar embarazada. Yo no puedo estar embarazada. Esto no me puede estar pasando a mí. Sobre todo además que yo tengo trompas cortadas. Entonces, me fui corriendo al médico, le dije al doctor, yo necesito que usted me saque de dudas, yo necesito que me diga qué es lo que... No, tranquila, aquí en Canadá tienen un problema, bueno, tienen varios, ¿no? Pero tienen uno en particular que los médicos ellos no te dicen nada. Ellos solo te dicen si deben decirte porque es una condición diferente o es una mala noticia. Todavía más solitaria que en cualquier otro país, porque uno en esa etapa de la menopausia, que fue por esto que arrancamos con pausa la menopausia, no tienes respuestas, no tienes dónde conseguir información, no tienes gente que te hable de las cosas que te están pasando. Y cuando vas a los médicos, más bien te dicen y te maltratan o no te dicen. No, Pero no te Lorena, dicen. ¿pero qué te dijeron? Justamente yo me busqué un médico que hablara español. Nosotros llegamos y mi esposo tiene una condición de hipertensión y él tuvo un cuadro bien complicado. Entonces déjame buscar un tipo que me hable en español, que después ya monte la historia en la red, porque eso sí está todo conectado. Y yo, si necesito, luego me cambio. Entonces el tipo es mexicano. Mira, yo tengo un mes que no veo la regla. Yo necesito que me hagan un examen. Yo necesito saber si yo estoy embarazada. Tonta yo también, porque hay un montón de pruebas de embarazo ahora que funcionan súper más rápido y súper más... Pero, ¿sabes? Las de orina. Es diferente porque, como te digo, yo soy operada, después de mi segunda hija, a mí me cortaron las trompas. Entonces, para mí era insólito que yo pudiera estar embarazada porque físicamente no debía estar embarazada, pero siempre te queda una sospecha de que algo puede estar pasando y que ¿por qué si yo no estoy menstruando? O sea, ya va. Y yo soy un relojito, o era un relojito. Yo era que, mira... 28 clavadito. Clavadito. El día que el mes no me cuadraba, o sea, se me movía con el mes porque los meses no tienen 28 días todos. Y febrero, que es mucho, entonces me corría más para allá. Pero, y yo tengo todavía tengo mi tracker de menstruación. Y él me dice, mira, te tiene que... Y yo, bueno, sigue esperando porque ya eso no está ahí. Pero era una cosa que yo, antes que él me dijera, ya yo sabía todo. Entonces, para mí, ese fue el primer shock. En ese momento, a mí no me estaban dando calorones. Puedo decir que eso fue hace 4 o 5 años, ese primer evento que a mí me faltó la menstruación. ¿Qué edad tenías para ese momento, si lo quieres compartir? Mira, 45, 44, 45. Yo ahorita tengo 50. Bienvenida a la quinta década. Ahora sí te lo puedo decir. Si me hubieses preguntado eso hace 8 meses, hace un poquito, un año, capaz que te digo, mira, no sé, estoy en negación. Pero ya ahorita estoy ya... Integrada, sí, consciente. Sí. Dignidad. Entonces, sí, eso sería como hace como 5 o 6, porque recuerdo que estaba trabajando en otro lugar y entonces, bueno, uno asocia también algunos cambios con la vivencia. Sí, y eso fue otra cosa. Antes de la primera falta que tuve que me asustó, empecé a tener irregularidades en el flujo menstrual. Uh-huh. Había menstruaciones que eran muy abundantes, pero muy abundantes, que no me dejaban moverme de un lugar a otro sin la sensación de que estaba manchada, de que estaba mojada, de que esa sensación desagradable que uno tiene, pero que cuando tú normalmente estás acostumbrado a los flujos de tu regla, pues bueno, te tú cuidas, los reconoces. Exactamente. Entonces hubo momentos en que, mira, me bañé.
tuve la suerte en ese momento de que estaba trabajando en un edificio bastante cerca de la casa, estaba a 5 minutos en carro de mi casa y tuve la suerte que tenía una jefe mujer y la primera vez que me pasó casi que se me cae la cara de vergüenza y le dije tengo que irme a mi casa porque tengo que cambiarme la ropa y desde ese momento mis pantalones fueron negros, con o sin regla. Entonces ahí no me estaban dando los calores, eso fue antes, eso te estoy diciendo que empezó hace como 6 años. Propio de la perimenopausia. Estabas en pero plena comenzó antes. Comenzó como a los Pero en ese 44, momento entonces. estabas consciente de que ese era el proceso en el que estabas entrando. No. ¿Y no te No. asustaste cuando veías un flujo tan abundante, siendo algo irregular? ¿Sabes qué? Susto como susto no, porque mi mamá tuvo un patrón más o menos similar. Lo que pasa es que, bueno, también hay que reconocer una cosa, ¿no? En el caso mío, mi mamá habla poco de esas cosas, o por lo menos hablaba poco de esas cosas cuando yo era más joven, que yo pudiera tener una referencia y decir, bueno, a mí me tocó pasar con mi mamá por toda una histerectomía que a ella le hicieron precisamente porque se le formaban unos coágulos muy grandes, sus reglas eran muy abundantes cuando todavía lo tenía, pero yo tengo memoria de haber pasado con ella ese proceso muy superficialmente. ¿Me explico? Porque ella nunca te contó digamos, sus miedos y todo su proceso personal. No. Y nunca me dio detalles de nada. Exacto. Ella me decía... Porque todo eso era un tabú. Yo me enteré de cositas muy, muy aisladas, hasta que, bueno, me enteré que ella se tenía que operar, pues estaba muy asustada, no sé qué. Entonces yo pasé con ella ese proceso, pero hasta ahí. O sea, Entonces, tu mamá tuvo lo que se llama una menopausia quirúrgica. No, yo creo que ella... Porque solo fue pero es que sabes que la histerectomía, aunque sea parcial, ya de por sí es como una menopausia. Claro. No solamente te tienen que quitar los ovarios, cuando ya te quitan el útero, y con todo esto del programa que desarrollamos, yo me metí a estudiar sobre todo lo del sistema nervioso, y una de las cosas que sale a relucir es que hay estudios donde se demuestra que ya perdiendo el útero, la caída de las hormonas es lo suficientemente importante como si fuera una menopausia completa, es decir, que aunque tengas los óvulos, los ovarios allí produciendo algo de hormonas, igual la caída te influye. Entonces ya aceleras ese proceso de menopausia. Claro. Aparte que das unos meses porque ellos se mantienen allí, pero como deja de irrigar sangre del útero a los ovarios, te van atrofiando. Y en cuestiones de meses ya. Claro, ella yo creo que ya había empezado su proceso menopáusico no sé cuánto tiempo antes de esta operación, porque eso, luego yo me entero que ella estaba teniendo irregularidades en la regla, pero a diferencia de mi caso, ella era cada vez peor. Claro. Las menstruaciones eran cada vez más abundantes y eran cada vez probablemente más traumáticas. Endometriosis. Sí, ella estaba teniendo un caso en particular. En mi caso, entonces, la primera vez, como dices tú, Marvin, me asusté, entre comillas, pero dije, ya va, las alertas se te prenden y tú dices, ¿dónde he visto? Bueno, porque a todas estas, yo soy biólogo, y entonces tú empiezas a poner, o sea, eso es algo, aunque tú te desarrolles o estés trabajando en otra cosa, eso es algo que no se pierde. Entonces las antenas se te paran y empiezas a decir, ya va, espérate, ¿dónde fue que yo leí? ¿Dónde fue que yo vi? Cónchale, ya va. Y entonces empiezas como a aprender tus alertas, pero fíjate que no lo asocié con la parte menopáusica, sino lo asocié con esa operación que había tenido mi mamá, porque nunca asocié esos síntomas y todo eso con menopausia, sino... Y qué bueno que lo mencionas porque justamente lo que queremos es que estos podcasts sirvan para que la mujer tome conciencia y diga, ups, no me puedo descuidar. Porque si lo haces en ese momento, si tú hubieras tomado conciencia, te aseguro que nada de lo que nos vas a estar contando mi vida fuera otra. Exactamente. O por lo menos emocionalmente fuera otra. Sí. No, pero integralmente, porque es que al final todo eso va junto. Claro, entonces el tema es que vino cuando entonces el mes siguiente casi ni me entero que me vino. Yo digo, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo hago el clic con esa situación con mi mamá, yo estoy esperando que cada vez se ponga o que se mantenga el flujo o que se empeore, porque esa fue la historia de ella y bueno, genéticamente no hay para dónde agarrar. Y entonces no, resulta que el mes siguiente me duró 2 días y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y no sentías cambios, Lore?
¿No sentías cambios humorales que te ponías como más exaltada o tu sensualidad y tu sexualidad se activaba mucho más o tenías unos valles profundos? No que yo recuerde. Mira, te puedo decir que no, o sea, y si no me acuerdo no pasó. Claro. Porque no fue algo que te marcara, no fue algo que realmente te haya, como tú dices, prendido las alarmas, que me está pasando, estoy cada vez con los humores revueltos, o sea, algo me está pasando. O de repente yo era enfocada en la otra historia y entonces eso no fue parte importante de lo que se prendió. Que eso es lo que no nos hace tomar conciencia, por eso te hago la pregunta, porque yo sí estaba viviendo cambios, pero el resto de las cosas en mi vida eran tan arrolladoras que uno no se mira a sí misma, entonces no te escuchas, no escuchas el cuerpo. Claro, y pero entonces lo que sí eran dolores de cabeza, dolores de cabeza malucos, ¿sabes? O sea, migraña. Porque eran tipo, ya rayaban en la migraña. ¿Todos los días? Muy frecuentes, no todos los días, pero sí muy frecuentes. Entonces yo vivía con mi vasito de agua. Mi potecito de Advil, porque empecé a tomar Advil antes de que el dolor de cabeza se me fuera de las manos. Exacto. Pero sabes que en mi caso, que no sufría tanto de migrañas, pero hubo periodos en donde sí me pasaba similar, yo lo asociaba era con el estrés y no con cambios hormonales y no con ese periodo de reconocer que uno está entrando en perimenopausia. Entonces, claro, va asociado, pero si uno toma conciencia de que son cambios hormonales de tu feminidad y no solo que el estrés es el que te está matando, quizás uno pudiera intervenir en ese momento, y esa es la idea del podcast, o sea, que nosotras miremos cuidadosamente esos cambios. Claro, yo no lo asocié con estrés principalmente, aunque por supuesto tiene su componente y eso te persigue y cuando más estresada estás, pues más alterada todo, porque yo con mi propia experiencia creciendo desde que me desarrollé y luego, bueno, me casé y empiezas a asumir responsablemente tu sexualidad y empiezas a decir, bueno, yo no quiero tener un bebé ahorita, yo lo quiero tener más tarde, o yo no estoy preparada ahorita, sino luego. Yo cuando me casé empecé a tomar pastillas anticonceptivas y me sentaron muy mal. Y esos dolores de cabeza que a mí me estaban dando me llevaron a ese momento. Entonces yo pasé de tener mis periodos regulares, de tener todas mis fases de mi ciclo, a un total descontrol, que es lo opuesto a lo que generalmente se supone que hacen las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas te regulan, te controlan, te balancean. Bueno, a mí me pasó, a mí la regla me duraba 5 días y yo cuando empecé a tomar pastillas anticonceptivas me duraba 15. Y los dolores de cabeza eran insoportables. Y un montón de cosas más hablando de, bueno, las caderas se me pusieron así, los senos se me pusieron así. Entonces yo fui al médico con mi doctora venezolana, que si yo la pudiera traer para acá, fuera la mujer más feliz del mundo, porque esa mujer es lo mejor que me pudo pasar a mí en la vida. Y yo creo que si yo hubiese atravesado este proceso menopáusico con ella, mi historia sería diferente también. Porque esa es una señora que sabe y que entiende cada paciente y que trata a cada paciente de acuerdo a su emoción. Yo asocié esos dolores de cabeza con ese momento y no lo asocié con esos cambios de regla y no lo asocié. Eran diferentes alarmas separadas, o sea, yo las vi separadas, porque yo no las asocié a que ya yo tenía 45 años. Exactamente. Y lo más cómico del caso es que yo tengo una amiga 4 años menor que yo, aquí en Canadá, ¿no? Y cuando yo la conocí, ella estaba donde estoy yo ahorita. Ella sentía unos calorones y se le ponía la cara roja, y una vez ella estaba en el baño y yo entré, la conocí en el trabajo, estábamos trabajando juntas y de repente ella estaba en el baño y yo entré y la veo parada frente al espejo echándose agua, bajándose el calorón, pero a juro, y yo le digo, ¿qué tienes? Y entonces me dice, calor, y yo le digo, ¿calor? Y yo me dice, sí, tengo y le digo, tú estás menopáusica, pero fue así como inmediato, ¿no?
Y entonces ella me dice, sí, yo creo que sí, porque estos calorones no son, estos, es que mira, y la chama estaba roja, no sé qué. Total es que tuvimos esa preconversación. No éramos tan amigas en ese momento tampoco como para llegar a ese nivel de conversación. Y yo no asocié tampoco eso. A pesar de que le dije, chama, pero tú eres muy joven, porque si yo en ese momento tenía 44 años, ya estaba llegando a los 40. Entonces él me dice, bueno, sí, mi mamá también muy joven, no sé qué. Entonces, no es que uno no tiene la información. No la quieres concientizar. No le paras, no le paras, no le das importancia. Y no quieres agarrar, te pasa aquí esto, y tú no quieres agarrar y asociarlo y decir, esto es un conjunto de cosas. Pero ¿sabes por qué, Lore? Por lo menos en mi caso, el término menopausia, como yo lo estuve estudiando formalmente desde que tenía 25 años, entonces uno dice, yo no me siento vieja, como para decir, eso es la menopausia. Y ese es el primer tabú, que yo lo reconozco en mí, o sea, por supuesto. Porque hablar de menopausia todavía para nosotros es como decir, ya estás obsoleta. Y uno se siente que tú no estás obsoleta para nada. Y lo que tenemos es que desvincular que el término menopausia realmente es una transición, es un proceso totalmente normal en la mujer y hay que hablarlo todo el tiempo, así como uno habla de la adolescencia. O más, se debería hablar también de la adolescencia, porque nosotros muchas veces también es un tema casi que tabú. Sí, lo que pasa es que eso le pasa a tu mamá. Y tu mamá es mayor que tú. O sea, psicológicamente hablando. Exactamente. Y a pesar de que tú eres una mamá, tú no eres tu mamá. Entonces tú no estás ahí. Psicológicamente el cuento muy común de que nunca nos observamos bien al espejo. Tú siempre dices cómo envejecen los demás, mira que él cómo se ha envejecido, mira que ella cómo está. Pero cuando tú te observas en el espejo es cuando ves los cambios. O cuando alguien te dice, vete al espejo, porque a veces pasamos por el espejo tan rápido también que no queremos enfrentar la realidad como tal. Y hay otra cosa, porque si esta chica, amiga tuya, con 40 años ya estaba empezando a tener los síntomas de menopausia, significa que a los 35 ya había empezado a tener cambios hormonales. Y uno a los 35, por lo menos en mi caso, yo me sentía en la plenitud, mejor que a los 25, porque tienes esa carga hormonal que te protege y te sientes divina. Entonces no vas a estar pensando en menopausia. Sin embargo, es justamente el proceso, es la etapa perfecta para que uno se prepare para los cambios de 10 a 15 años adelante. Pero es que independientemente a la edad que se tenga, para mí, yo vuelvo a caer siempre en lo mismo, la parte consciente. Escucha tu cuerpo. Así es. Porque a lo mejor no es menopausia, pero las personas se conforman. No, o se conforman. Hoy me siento mal, hoy estoy inflamada, hoy tengo dolor de cabeza. Pero no analiza por qué hoy estás inflamada, por qué ayer tuviste dolor de cabeza, porque, o sea, tienes que analizar qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, cuáles han sido mis emociones, ante qué estoy estresada, porque mi cuerpo me está hablando. Y cuando tú comienzas a analizar esos pequeños detalles que tu cuerpo te va asomando, es cuando comienzas a atar cabos. ¿Qué podría estar pasando? Y allí puedes llegar rápidamente a, puedo estar entrando en perimenopausia o estoy en el camino. Porque ya te llega la información, porque también sabemos que cuando uno comienza ya a indagar, va llegando toda la información que necesitamos. Pero no va así. Damos prioridad a todo lo demás menos a nuestro cuerpo. Siempre lo dejamos a un lado. Y lo callamos, porque te escuché que el Advil, me duele la cabeza, te callo. Te doy un Advil para que te desinflame. Pero escúchate, realmente ¿por qué te duele la cabeza? Entonces no lo calles, porque el dolorcito de cabeza va a seguir hasta que te va a decir, aquí estoy, es algo que estás comiendo, es algo que está pasando en tu cuerpo, escúchame. Bueno, pero es que llegó un momento en que yo tenía dolores de cabeza de los 30 días del mes, tenía dolores de cabeza 35 días. O sea, porque yo me acostaba con dolor de cabeza y me levantaba con dolor de cabeza y yo decía, Dios mío, ¿pero esto qué es? Entonces, pero tú tienes razón, uno no se detiene a pensar y a juntar y a atar cabos y a usar cosas hasta que tú dices, bueno, ya va, para en el mundo que me quiero bajar, yo no puedo seguir con esto. Entonces, bueno. El estado natural del cuerpo es estar bien. Claro. Y sobre todo cuando tú eres una persona que
en general estás bien. O sea, todos podemos amanecer un día resfriados o hacer cambios, o sea, los cambios normales que le pasan a uno. Pero cuando tú no eres una persona que todo el tiempo está enferma o que todo el tiempo está en la misma situación, entonces tú dices, bueno, pero ya va, esto es novedoso. Pero en lugar de agarrar esa novedad y sentarte y explicarla y ver, bueno, pero ¿por qué esto está pasando? Dices, bueno, ya va, esto se pasa. Y sigues en automático. Y sigues en automático. Entonces, bueno, después de esas cosas, a mí empecé como a decir, bueno, ya va, aquí está pasando algo, pero todavía, como dice Karen, en negación, ¿no? O sea, no es menopausia, es que algo me está pasando. Y entonces voy al médico, porque además empiezo a tener falta. Entonces el médico me dice, no, mira, vamos a mandarte un examen de sangre. Entonces, bueno, por supuesto. No, bueno, los niveles hormonales están más o menos, porque ellos clínicamente no te diagnostican que estás en ese periodo hasta que no tienes el dichoso año sin la regla. Pero desde que ese momento empieza hasta que tú pasas todo un año sin la regla, ya tu cuerpo pasó por un montón de cosas. No solamente eso, sino que pueden pasar 6 meses o pueden pasar 3 años, que fue lo que me pasó a mí. Hago una cuña allí. A mí me pasó que justamente porque cuando se producen esos cambios de perimenopausia, como baja la progesterona, es como que si los estrógenos se te dispararan hacia las estrellas. Entonces, en mi caso, esos cambios lo que hicieron fue dispararme quistes mamarios. Y nadie me dijo que había recursos para prevenir que esos quistes mamarios no se te transformen en un cáncer. Claro. Y estudios dicen que también ese pico de estrógeno alto, endometriosis se produce. Endometriosis, quistes mamarios. Y no hay programas preventivos, porque hay maneras y recursos, y son justamente los que queremos seguir hablando en estos podcasts para prevenirlo. Claro. Entonces, allí, y me acuerdo clarito que me tenía que venir ese ciclo menstrual justo el día de mi aniversario de boda, que es el 4 de mayo, y me lo salté. Bueno, otra vez una crisis. No, esa fue la falta cuando yo fui al médico, no sé qué, y entonces ahí yo dije, cuando regresé, ahí como que analicé la primera parte y entonces le dije a mi marido, estoy entrando en la menopausia, pero era mentira. O sea, yo no estaba entrando en la menopausia en ese momento, ya yo había entrado hace rato, pero no quería darme cuenta o no me había dado cuenta o no había asimilado. Aunque médicamente eso no es menopausia, ellos no lo llaman menopausia. Yo ahí esa fue la primera vez que yo concienticé que era menopausia. Estabas en la transición. Sí, porque es una transición. Estabas en la transición. Claro, pero digamos que fue, o sea, esa fue la cachetada que me dio mi cuerpo. O sea, o me paras o me paras. Porque si no me haces caso, entonces la cosa va a venir. Pero aún así, yo a mi cuerpo hice lo que él me decía cosas y yo hice lo que me pareció. Porque por eso fue que llegué a otros extremos. A otros niveles. A otros niveles, exacto. Entonces, bueno, pero ya ahí estaba un poquito más consciente de que sí, ok, ya estoy en eso, ya estoy empezando a bajar, a decaer, a envejecer. Cambiar. Sí, pero todo desde el punto de vista negativo, ¿no? Me estoy poniendo vieja, etcétera. Entonces, bueno, sigues con tu trabajo, sigues con tus faltas y pasan 3 meses y te viene entonces otra vez la menstruación y entonces, bueno, reseteas el reloj y vuelves a empezar porque entonces estás como en ese periodo de que, bueno, ¿esto cuánto dura? Que es lo que estaba diciendo. Sí. Hay mujeres que le faltan 2, 3 veces y listo. Hay otras que nos faltan 2, 3, 4, 5. Sí. Cambié de trabajo y yo cambié de trabajo, empecé en este nuevo lugar en el 2016 y yo creo que fue 2016, 2017 cuando me da este calorón. Y yo dije, bueno, ahora sí torció la puerca el rabo, porque esto es pa' locos, porque ya no era que no venía. Bueno, por supuesto, las menstruaciones siguieron llegando muy abundantes, sin ningún patrón. Podía llegar esta muy abundante, la siguiente puede ser muy, muy corta, la siguiente podía ser muy corta otra vez y la otra arrasando. Entonces yo vivía como los médicos de emergencia,
tenía toallas sanitarias, tenía tampones y tenía ropa interior en todos lados, en el carro, en la oficina, en mi casa, por supuesto. Pero yo iba por el mundo, así como carga la gente cepillo de dientes y pasta de dientes, pero tú no sabes en qué momento tienes que... Bueno, pero andaba yo con eso. Ya, ¿cómo se llama? Ya no era necesario porque ya yo había terminado, no había terminado el periodo, pero ya estaba bastante avanzada en no tener, en mi año de no tener menstruación. Con Lore, eso... y porque nosotras, claro, tú migraste a Canadá mucho antes de que nosotras saliéramos de Venezuela, yo me vengo de Colombia. Nosotros nos reencontramos fue en este 2020, muy caótico Sí. para mucha gente, pero para nosotras la concepción y el nacimiento de esto que es pausa la menopausia significó más bien una condición bien interesante. Y tú empiezas o sea, vuelves a reencontrarnos, nos reencontramos, conversamos y no sé qué. Y recién me dijiste, qué bueno que ustedes volvieron a mi vida y me han ayudado en toda esta transición y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo en que ya tenías todas esas manifestaciones y en el momento en que empiezas por decirlo así, a trabajar con pausa? Bueno, exacto. Lo que pasa es que, bueno, como comenzamos al principio, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo, en circunstancias diferentes, hormonales, hablando, porque la cantidad de hormonas que se generan a pre y posparto y maternidad y no sé qué, es otra historia diferente. Y entonces en ese momento nosotras hablábamos de muchas cosas. Recuerdo que compartían la estancia de nuestras hijas, aunque no estaban en el mismo salón, estaban más o menos con edades parecidas, contemporáneas bastante, una saliendo, la otra entrando, X. Y como no era desde el punto de vista académico, que era nuestra amistad, porque cuando tú ves un profesor, el profesor está como allá y tú no llegas a hacer ese lazo amistoso como tan fácil, ¿no? Aunque bueno, tú me conoces, sí, tú me conoces. Yo me vengo a Canadá, al venirme a Canadá es mucho lo que cambia, porque no es que tú te olvidas de los amigos que dejas en Venezuela, es que cada vez se hace la comunicación o la cercanía con esos amigos se hace más difícil porque primero ya tu mundo no gira en el mismo entorno donde estaba antes que tú tenías los amigos, ¿sabes? Siempre ya había motivos para conversar y compartir. Y cualquier pendejada era irnos, vamos para la casa a tomarnos una cerveza ya. Entonces eso cambia y es evidente porque ya no es geográficamente posible. Entonces tú disminuyes las conversaciones, disminuyes las contactos conexiones, sociales. los contactos. Sin embargo, siguen ahí, porque yo me acuerdo que nosotras hablábamos una vez al año, una cosa así, bueno, más allá de Navidad y Año Nuevo y Feliz Navidad, no sé, sabes, ese tipo de cosas, pero ya no es la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa? Que después de todas estas cosas y todos estos cambios, honestamente, bueno, yo lo que estaba, en ese momento yo estaba muy desesperada porque todo me estaba pasando a la vez y ya sí, adicionalmente a eso, emocionalmente considerada vieja e inservible y todo el poco de cosas que uno se le meten en la cabeza y que te vas alimentando con eso. Y por ahí empezamos como a retomar la comunicación un poquito más cercana. Mira, dime tal cosa. Y tú me dijiste, no, pero es que tú sabes que yo estoy trabajando en esto y esto. Entonces digamos que el tema nunca salió formalmente como que tú trabajara directamente con la menopausia. Trabajara, exacto. Entonces yo no retomo el contacto contigo porque estoy buscando esa salida, sino porque se dio la circunstancia. De repente yo te digo, no, pero es que yo estoy aquí que me estoy volviendo loca porque los calorones, y creo que por ahí empezó, porque, insisto, eso es lo que más me ha costado, sí, eso es lo que más me ha costado manejar. Sí. Los calorones. Sí. Porque hasta los dolores de cabeza, de alguna manera u otra, a punta de Advil, los he manejado. Sí, vamos a dejarlo así porque no es tan fácil. Pero sí, hasta eso lo he podido manejar mejor. Pero los calorones me sacan de mi yo. Entonces creo que hablamos de eso y entonces tú comenzaste a decirme, no, chama, pero vamos a conversar, que no sé qué, Y entonces de repente se hizo esa conversación tan fluida porque empecé a
Asociar. hacerle clic, exacto, Ajá. gracias. Empezar a asociar cosas además con todas las cosas con las que yo eventualmente me relacioné cuando estudiaba biología. Y entonces digo, pero yo soy tonta. Y recuerdo habértelo dicho, porque además, ¿cómo te explico? Cuando tú estás académicamente hablando, tú vas a la clase y tomas una clase y este es el ciclo de Krebs y va Entonces de se aquí queda en y la va de teoría. allá. Ujú. Y no, Exacto. no solamente eso, sino que tú ves eso como muy, ¿en qué me afecta a mí eso? Eso a mí no me está pasando, o sea, ¿para qué tengo yo que estudiar esto? Porque tú tienes 20 años y tú dices, esto no me sirve a mí para nada. Y Eso entonces se después llama tienes... interiorizar la teoría. Y entonces pues llegas y tienes 40 años, 45 años, 50 años y dices, pero con razón. Disculpa que me las interrumpa, pero para todas las que nos están escuchando, Lorena no deja de secarse la cara. Sí. Lorena continúa con sus calorones. Mira, y ojo, aquí tengo mis aceites y mis cosas. Pero ¿sabes Pero por qué en la ya, mañana se te manifiestan con más fuerza? Porque todavía, claro, estás en pleno proceso de cambio y en la mañana es donde las concentraciones de cortisol están más elevadas. Porque es cuando el cuerpo se prepara a salir y necesitas energía para que tus músculos se Para que se activen. active. ¿Y qué pasa Bueno. con eso? Que cuando tienes el cortisol elevado y tienes pocos estrógenos, entonces es como que si tuvieras 3 veces más cortisol de lo que usualmente tienes. Y eso hace que esos cambios, hasta que tu cerebro no termine de arreglar el termóstato que te regula la temperatura, Claro. lo sigues sintiendo, pues. Lorena, ¿y qué Claro. cosas has implementado en tu vida cotidiana que sientes que te han sido de utilidad? Y sobre todo mejorar. después de que tuviste esas conversaciones, que lo podemos detallar a lo mejor en otros live, Sí, en otros podcasts. seguro. Pero ¿cómo sentiste tú? ¿Qué cosa hiciste? ¿Y en qué cosa has sentido que te ha cambiado para mejor? Porque eso es lo que queremos que quede para las chicas que nos escuchan. Claro, mira, lo primero, después de hablar contigo, incluso antes de los aceites, porque como estábamos hablando, el tema de pausa, la menopausia, y yo caí como conejillo de India, como paracaídas antes de eso. Lo primero que hice fue incorporar jugos verdes en la mañana, en ayunas. Y tu primera bebida de la mañana. Mi primera bebida de la mañana. O sea, sí. Mi primera bebida de la mañana durante, yo creo que los últimos 20 años, no más. Primera bebida mía de la mañana era un café. Sin agua, sin... Terrible. Tengo en mi mesa de noche un tarro de agua. Sí. Termita. Ajá. Una botella de agua de la que siempre, porque tomo agua antes de acostarme muchísimo. Así tiene que ser. Pero la primera bebida, porque es la manera de mi esposito querido expresar su amor por mí, es llevarme café calientico a la cama. Entonces eso era lo primero que yo hacía. Él está muy decepcionado de que yo haya cambiado ese hábito. Porque de hecho me lo dijo, ay, es que ahora ya yo no te puedo llevar café a la cama. Digo, pero sí, que te me lleve lo puedes... jugo verde. El jugo. Le digo, sí me lo puedes llevar, pero me tienes que traer este también. Entonces, bueno, los dejo hechos en la noche y entonces en la mañana. Pero eso fue lo primero que me quité, la cantidad de café en el estómago vacío, la calidad del café, porque también le quité la mitad del azúcar porque no puedo vivir sin café. Me duele la cabeza cuando no tomo café. Entonces, y eso ya está científicamente comprobado después de muchos ensayos y errores que lo he hecho. Entonces, bueno, lo que hice fue, digamos, incorporar el jugo verde primero en ayunas. Eso fue lo primero. Lo segundo, o a la vez, fue incorporar ciertas vitaminas que yo no estaba tomando. Yo estaba tomando vitamina B12 y estaba tomando vitamina C, porque siempre las tomo, y estaba tomando un polivitamínico, multivitamínico para mujeres mayores de 50 años, dice el frasco, 50 plus. Yo en ese momento no tenía 50, tenía 49 más unos meses, pero bueno, la cuenta ya asumida, estaba tomando eso. Empecé a tomar vitamina D3, empecé a tomar citrato de magnesio, empecé a tomar, ¿cuál es la otra que estaba tomando?
La C le aumentaste un poquito la dosis, creo. La C estoy tomando 1000 1 miligramo, un gramo diario. Un gramo, exacto, sí, un gramo. Pero eso lo tomo yo desde que estaba siempre. en la universidad, desde siempre, desde que estaba en la universidad. Yo tengo un profesor y me acuerdo que una vez yo estaba viendo una materia con él, y me acuerdo que una vez me dijo, mira, yo me tomo 1 gramo de vitamina C diario. Lo necesite o lo no necesite, porque si no lo necesito, el cuerpo lo bota y no pasa nada, pero si lo necesito, el cuerpo lo absorbe y sigue para adelante. Entonces, bueno, mira, desde esa vez, o sea, la vitamina C no falta aquí. Y lo que cambia a veces es la forma, que si las consigo en pastillas blandas, si la consigo en pastillas, pero siempre me tomo mi gramo de vitamina C. Que además es indispensable para la producción de colágeno, que es una de las cosas que más nos altera en este periodo, pues. Claro. Solo con eso yo empecé a notar cambios importantes. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Canadá, las uñas empezaron como a fracturar, que de repente el cambio con muchos factores, o sea, lo que significa dejar tu país y venirte a otro país, lo que significa empezar de nuevo, todo ese estrés te causa sí, claro. Y tienes respuestas en tu organismo total de la manera que sea. Pero si además tú vienes con deficiencias internas en ese organismo y no tratas de compensarlo porque no lo sabes, porque yo hasta donde recuerdo ningún médico me mandó a mí a tomar vitamina ese D. tipo de vitamina. Exacto. Todos dicen, no, tómate tu vitamina C. Y sobre todo quiero aclarar una cosita a propósito de la vitamina D, Lore, que también lo descubrí yo. Yo estudié el tema de osteoporosis posmenopausal 25 años académicamente. Y nunca tomé vitamina D, porque había una falsa creencia de que con 15 minutos de que las manos tomen el sol del día, y si tú vives en el trópico, eso es suficiente. Y eso es una gran falsedad. Es decir, todos ahorita en nuestra vida urbana, y sobre todo la mujer, aunque tome sol en la playa, necesitas vitamina D porque los precursores para que esa vitamina D se active, a veces ni siquiera lo obtienes a través de la dieta en las cantidades gigantes que se tienen que tomar ahora. Entonces uno llega a los 50 años con una deficiencia de vitamina D gigante y un desconocimiento total de la mayoría de los médicos. Entonces es bien importante eso que estás diciendo, porque a mí me pasó exactamente igual el cambio en las uñas. Y aun cuando las dermatólogas a las que les consulté me dijeron, ay, eso puede ser por muchas razones, ninguna, siendo mujer, me dijo, tome vitamina D. Entonces, ni siquiera los médicos tienen conciencia. Bueno, ahorita con el COVID hay que agradecerle, además de otras cosas, el que estamos empezando a tener conciencia de que más del 90% de las poblaciones, la americana, que es la referencia, es decir, la latinoamericana también y la canadiense seguramente también, tenemos deficiencia de vitamina D. O sea, el 90% de la población sufre de deficiencia de vitamina D. Entonces es súper importante. En cada podcast nosotros también vamos concientizando a las mujeres, sobre todo, diciéndole todas las vitaminas que deben de tomar, sobre todo los suplementos, ¿no? Para que puedan fortalecer y mantener un equilibrio en su cuerpo. Lore, ahora en este punto de tu vida, ¿qué consejo le darías tú a todas que ya has pasado, porque ya llegaste al tope final? O sea, ya por lo menos tú pasaste tus 12 meses sin periodo, ya tú estás en menopausia. Todavía te quedan algunos detalles que ya pronto pasarán. Exacto. Esa es la buena noticia. Sí, ¿qué le aconseja? Porque como no somos iguales. Ya va. Antes de responder esa pregunta que me estás haciendo, Marvilán, te tengo que decir 2 cosas, porque adicionalmente a eso, o sea, lo que te estaba contando de las uñas, y es importante porque tú empiezas a ver cosas y como dice Karen, eso puede pasar muchas cosas. Yo pensé que era la cantidad de minerales que podía tener el agua, porque por ejemplo aquí ya puedes tomar agua de chorro. En Venezuela eso es impensable. En Venezuela tú la hierves, la filtras, la pasas por piedra, la pasas por carbón, bueno. Pero aquí tú abres el chorro y puedes tomar el agua sin problema. Y yo pensé lo mismo. A los 2-3 meses de haber empezado a tomar la vitamina D,
mis uñas se recuperaron, porque hubo una de las grietas que a mí me tenía muy preocupada porque hasta se abrió, entonces la tenía como expuesta. Tal cual, y eran rayas transversales. Y son rayas, exactamente, son rayas transversales, y una cosa yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Tal cual. Y con la vitamina D, eso desapareció. Ya mis uñas vuelven a estar lisas, ya mis uñas están blanquitas. Y fuertes, ¿sabes? Fuerte. O sea, se quiebran cuando hago cosas que yo digo, bueno, no se me quebró más abajo porque a veces abusas, ¿no? Y la siguiente cosa que incorporé, y esto es directamente contigo, Marvi, porque me acuerdo que hablamos muchísimo de eso, los aceites. Los aceites de Sincita y Aventurina, y debo reconocer que a pesar de que al principio estaba muy escéptica, y por eso quiero hacer la acotación también, de que mis dolores de cabeza y todo este cuadro que se fue complicando, los olores para mí son una cosa bien importante, porque cualquier cosa que sea el trigger del dolor de cabeza yo la evito, y como ya me conozco y sé, entonces... ¿Cuáles son? Exacto, por ejemplo, yo tengo algunos aceites aquí que es un regalo de amigo secreto, te regalan una velita con la cosita y entonces ese olor te llega y te vuelve como loco. Yo tenía una jefe, ella usaba un difusor y ponía unos aceites, y más demoraba ella en prender eso que yo en pararme en la oficina e irme a trabajar por otro lado, porque era una cosa que me llegaba directo a la cabeza. Era fuerte. Entonces, cuando me hablaste de los aceites, yo dije, no, esto no me va a ayudar. Esto va a ser peor para mí, porque la experiencia que yo tengo con esto es totalmente diferente. Y embarcarme en arriesgarme en esto. Y voy a ser, bueno, no 100%, sino 150 o 200% honesta. Así como hablé contigo, hablé con Karen. Y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo los compre con todo lo que Karen me los está recomendando y con todo lo que yo confío en ella. Si no funcionan, los regalo, los doy, los cedo. Comparte hago con algo con alguien eso. más. Exacto, a lo mejor no me van a servir a mí, pero le van a servir a alguien más. Gracias por la confianza, Lore. Pero voy a probar porque confío y porque estoy desesperada. Porque, sí, claro, obvio. A veces es la que es desesperación verdad. te hace probar muchas cosas, a veces Sí. la desesperación te hace hacer cosas que normalmente tú no harías, pero además teniendo esa desesperación con el aval de ustedes, entonces dije, bueno, déjame darle, y tengo que reconocer que la experiencia ha sido muy buena, la experiencia ha sido excelentísima. Sí, es verdad, yo no he dejado de secarme la cara, pero se me pasa en el resto del día. Hay días buenos, hay días malos. Cuando tengo mis días malos, o cuando ya yo sé que mi día va a ir más o menos, entonces yo prendo mi difusor, pongo mis aceites, no sé qué, y puedo pasar toda la mañana con el aceite sin problema en el difusor, pero ya cada vez se ha ido minimizando la necesidad de tener algo externo que me controle emocionalmente los calorones, porque más que todo yo siento que es la emoción de mi rechazo, y entonces eso me lo pone todavía más desagradable. Muy bien. Entonces, la descripción. Emocionalmente ya estoy más tranquila y cada vez necesito menos los aceites. Antes, bueno, ya me queda la mitad de este. Tengo como la mitad del frasco, bueno, me queda un poquito más de la mitad del frasco, pero le he dado duro. Ese es el que va en el difusor. Si quieres, comparte un poquito tu experiencia de qué son para ti, cómo los recibiste y cómo los usas. Porque realmente hasta ahorita no hemos hablado, estos son nuestros primeros podcasts y por eso quisimos que compartieras con nosotras y con la audiencia tu experiencia, para después en otros podcasts más adelante sí los vamos a dedicar estrictamente para hablar de los aceites. En ese también podemos hablar un poquito, ¿no? Pero entonces estos son dos aceites que vienen en dos presentaciones diferentes, una en goticas para difusor y otra en un rolón para aplicar. Bueno, y obviamente toda la información está en la página web para quienes nos escuchan. Y este es uno que los nombres me parecen geniales, Aventurina y Sincita, no sé qué significa, pero Aventurina... Las dos son piedras, son piedras preciosas.
Ok, entonces lo que yo hago es que en la mañana cuando estoy, bueno, me compré 3 difusores diferentes. O sea, perdón, 3, el mismo difusor, pero en 3 partes, porque por supuesto tengo 2 hijas y las estoy tratando de envolver desde temprano para que ellas se conozcan y se reconozcan. Genial. Y no les pase lo que me está pasando a mí. Genial. Que a pesar de que mi mamá tiene, ahora puedo conversar algunas cosas con mi mamá, no siempre fue así. Entonces las estoy tratando de involucrar a ellas. Entonces ellas tienen un difusor. Entonces tengo un difusor que tienen ellas, tengo un difusor que tengo yo en mi mesa de noche y un difusor que tengo en tu sitio aquí de afuera, trabajo. en mi oficina, en mi mesa de trabajo. Entonces lo que hago es que en la mañana, en lo que llego a la mesa de trabajo, cuando me siento, por ejemplo, hoy hubiese sido un día de los que yo llego, pongo mis goticas de aceite y prendo el difusor. El difusor tiene una opción de que no está prendido todo el tiempo, sino que tiene 30 segundos haciendo esparciendo y 30 segundos que se para. Entonces uso esa para que no me agote a mí el olor muy intenso por mucho tiempo. Entonces pero usualmente el olor, ¿cómo lo percibiste desde el principio? Como un olor irritante, pesado, intenso. No, todo lo contrario. De hecho, el olor, cuando yo recibí el potecito así, un frasquito de plástico con los 4 aceites, 2 de rolón y 2 de aceites para poner en difusor, y a mí me olía algo. También que estaba sugestionada, ¿no? Porque vengo de que a mí los olores, no sé qué, y entonces yo vengo oliendo, y entonces abro, pero esto no huele. Claro, ahora huele porque ya los abrí, y en lo que los abres y los usas, pues empiezan a oler. Pero él no olía para nada. Y yo, no, esto no huele nada. Y entonces, ¿qué es lo que me está oliendo? Lo que me estaba oliendo era el papelito que se ve adentro, que está puesto ahí para que con los movimientos no se vayan a romper los frasquitos. Exacto. Y yo decía, qué cosa tan linda. Y vino todo de lo más así preparadito en la cajita y todo. Muy lindo, muy lindo. O sea, tengo que reconocer que la impresión, o sea, si ustedes estaban tratando de demostrarme que me iba a ir bien con eso, lo lograron, porque la primera impresión fue muy buena. No fue una caja de cualquier cosa puesto así, como si, bueno, vamos, estos son los ¿cómo se llaman? Los nuggets de pollo que salen en la caja y se van a morir. Esto fue una cosa bien, bien chévere, bien preparada, bien. Y además que es bien interesante porque esa primera impresión da para mucho. Entonces cuando tú recibes algo que ya viene todo eschoretado, entonces tú dices, ay Dios, esto como que, ¿será que lo hice bien o no lo hice bien? Cuando tú ves que hay intención de poner las cosas como deben ser y sabes que viene de un lugar lejos y hay cierto movimiento que no puedes evitar, pero estuvo muy bien empaquetado y muy bien pensado todo. Además vino un bolsito de regalito que estuvo de lo más, yo no sé si era parte de ustedes o parte del kit que compré o de la promoción de aquel momento, pero muy chévere porque allí tengo entonces mi rolón que tengo en la cartera, que cuando estoy en la calle me da la cosa y yo me echo mi ensalme y me pongo mi cosa. Antes agarraba el aceite y me lo ponía en la muñeca. Y después que hablamos, ahora me lo estoy poniendo aquí. En la comisura de los labios, porque acuérdate que no nos están viendo, sino solo nos escuchan. Entonces, perdón. Importante describirlo. Sobre el labio, no me pongo mucho. O sea, más me ponía en la muñeca. Porque el pulso lleva al cuerpo de manera diferente, pero cuando lo tienes justo debajo de la nariz, entre la nariz y el labio, es más fuerte, pero es efectivo. O sea, me pongo un poquito y te diluye el sofocón. Mira, es que yo lo siento y te voy a dar la imagen. Ojalá que la imagen sirva para todo el mundo porque, bueno, creo que todo el mundo conoce el Alka-Seltzer. Cuando tú pones el Alka-Seltzer es cuando yo siento así ese vaporón que va. Y entonces el burbujeo. y entonces yo agarro el aceite y tucutum, me lo pongo
y siento como cuando ya la pastilla terminó de efervecer que se va calmando. Ujú. O sea, Se disipa. Yo tengo una palabra que es muy física. Yo sentí, y cuando empecé a usar estas combinaciones de aceite, específicamente sin cita, literal, en 2 semanas, mis sofocos que ya llevaba años, como 2 años sintiéndolos, se disiparon así como que se van apagando, cada vez eran menos en intensidad y cada vez era más rápido el momento en que pasaba, hasta que ya dejaron de presentarse. sí, yo tengo fe de que yo voy a llegar a ese momento. Sí, y sí, aunque mi sí. mamá dice que no, que ella todavía le dan. Pero Y a si mí le no dan me es afecta. porque ella todavía tiene procesos de inflamatorio. Bueno, esa es otra Y tú historia. sabes que esa ya es otra historia, ya eso sería para otro podcast, para nuestros talleres y todo ese cuento. Sí, Pero sí vas a llegar porque sí, Lo porque que- estás haciendo todo para que eso suceda. Sí, lo que sí he notado es eso, ellos han disminuido en intensidad, aunque no parezca, porque ya esto aquí a mí se me pasa y ya a mí no me da más nada como hasta la noche. En otras circunstancias o antes era todo el día. Entonces yo pasaba prendido el difusor, tenía prendido el difusor durante todo el día. Esa versión de 30 segundos y 30 segundos me daba 6 horas. Ujú. Entonces, eso era lo que yo tenía. A mí el difusor se me acababa al principio, hasta lo volví a poner, porque era la manera como que me tenía en on, ¿sabes? Ahora ya no. Ahora lo sigo teniendo en ese modo, lo pongo y de repente a la hora lo apago porque ya no lo necesito, porque siento que ya no lo necesito y no lo necesito, ya no lo vuelvo a prender sino hasta la noche. Cuando en la noche he estado agitada o algo, entonces pongo el que tengo Antes en de la noche, dormir. en mi mesa de la noche, Y te quedas pongo dormida la con hora. él encendido. A veces sí, a veces no, porque tiene color. Ajá. Entonces a veces cuando la luz me molesta lo apago, pero puedo seguir. Bueno, de noche sí es verdad que no he podido controlar los calorones, Okay. pero me despierto y doy media vuelta y sigo para adelante. Pues, Okay. gracias a Dios, una de las cosas que no he perdido es el sueño y duermo feliz. Excelente. Bañada en sudor, pero feliz. Pero eso Entonces, también va a pasar, porque Sí. todavía tienes que esperar a que un poquito todos esos circuitos neuronales se terminen como de adaptar y que también las hormonas empiezan ya como a nivelarse. Sí. Esos son procesos normales. Lore, ya Yo- estamos sobre la hora. Nos hemos pasado un poquito, yo sé, perdón. No, todo lo Hablo contrario. A mí me mucho. pareció que estuvo chévere y la idea sería que a lo mejor retomáramos en otro podcast contigo. Seguro. Sí nos gustaría hablar como de algunos otros cambios que tú has hecho, porque en esta no nos dio tiempo de que habláramos de cómo implementaste también una actividad física, cómo respondió tu cuerpo bueno, a eso, Sí, pero es que vamos eso a era dejarlo lo para que- otro podcast. Seguro. Y cerramos básicamente entonces confirmando que para ti los cambios súper importantes fueron implementar algunos suplementos, quitarte los multivitamínicos, porque los multivitamínicos en realidad no nos están haciendo nada. Nada de lo que uno necesita, porque aquí necesitamos concentraciones mucho más altas de unas cosas en particular y no de Específicas. otras. Y bueno, invitamos a las oyentes a que nos sigan por las redes. Esperamos que nos puedas compartir otras cosas de tu vivencia, que me parece que es bien chévere e interesante, porque creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto. Para Siempre. otro podcast lo coordinamos contigo. Seguro. Y no sé si nos 100% quieres a la compartir algo más antes de que nos despidamos. Bueno, lo último era porque no quiero dejar a Marvi en el aire, pero sí, ahora además incorporé cosas, ejercicios físicos y yoga y cosas, pero lo más importante es incorporar el conocimiento de ti misma, de que te escuches, de que te oigas y te hagas caso. Cuando sientas que algo no va bien o cuando sientas que algo te va a alterar o te está alterando de alguna manera porque no es lo que tú normalmente estás acostumbrada o lo que tú crees que no es normal, escúchate. No siempre los médicos tienen la respuesta. Ojo, yo no le estoy echando la partida para atrás a los médicos son indispensables y son importantes y nos ayudan,
pero no tienen toda la información todo el tiempo. Hay gente que sabe un poquito más porque ha visto otras cosas. Entonces, no hay que ser tan escépticos en cuanto a buscar alternativas, porque de repente solo con disminuir pequeñas cosas de tus hábitos y no cambiar radicalmente, y eso da para otro post, porque sí, yo sé que con todo el tema de la comida orgánica y con todo el tema de la leche, de cosas los que puedes eso, sí, bueno, me quité la leche, bueno, un montón de otras cosas que vamos a hablar en el próximo tiempo, sí, podcast. Que no nos va a dar tiempo, pero son cambios chiquitos, no tienen que ser cambios radicales y no tienen que ser cambios fuertes que te alteren todo tu día a día, pero empezando con cambios chiquitos, tú vas viendo diferencias, y en la medida en que vas viendo diferencias y te vas sintiendo mejor, entonces te vas dando cuenta que sí tiene sentido lo que estás haciendo. Excelente. Vale, gracias, Lorena. No, que sería muy importante escuchar a tu cuerpo antes de que estés en esas, porque cuando ya estás abrumado con un montón de cosas es muy difícil escuchar a tu cuerpo. Pero cuando notas cambios más pequeños o que tienes el radar más abierto, es mucho más fácil luego controlar. Es que es como todo. Unas cosas. Escuchar el cuerpo es como cualquier otra cosa que uno le toca aprender, y nuestro cerebro aprende por repetición. Entonces, todos los días tomar conciencia femenina, que es uno de nuestros eslogan, es eso, es pararte un momento y ver qué te está diciendo tu cuerpo en ese instante. Respirar profundo y después arrancar. Y sobre todo en esas situaciones en donde uno dice, ¿qué está pasando aquí? Primero escucharte tú y después buscar soluciones y no tratar de tapar las cosas. Pero bueno, entonces dejamos eso, las invitamos de verdad a que nos sigan por las redes y sobre todo que pueden revisar todas estas informaciones que Lorena ya ha ido manejando de primera mano, porque bueno, por la relación tan cercana, nosotros las estamos plasmando y las estamos compartiendo por pausalamenopausia.com para que ustedes también puedan tener de primera mano información veraz, confirmada por nuestras propias vivencias personales, y por allí también nos pueden compartir sus inquietudes y otras informaciones que quieran conocer. Nos despedimos una vez más. Las esperamos para el próximo episodio.